Vamos a menú principal para encontrar mis películas y luego hacemos clic en crear película. También lo podemos hacer desde el panel de control dejando el cursor en mis películas y haciendo clic en crear película. Ponemos el título en su idioma original y en inglés, marcando el idioma en el que está hablado el proyecto audiovisual. En caso de que tengas más de un idioma, puedes elegir el que consideres representativo de la obra y luego lo añades. Puedes volver a mis películas, ubicadas en panel de control, o ir a menú, mis películas y presionar listado. En listado se proyectarán los iconos de cada uno de los proyectos audiovisuales que tengas en tu usuario. En mi caso son 5 cortometrajes. También puedes subir proyectos de video en desarrollo, como video pitch, teaser, armados de películas, entre otros formatos, dependiendo de las convocatorias en las que estés participando. Al igual que los proyectos de texto, que pueden ser guiones, dossier, cartas de intención, escaletas y proyectos en desarrollo. Poco a poco se van incorporando convocatorias de industria, así que ya sabes dónde subir los materiales de tus proyectos en desarrollo. Volviendo al listado de películas, es importante destacar que un usuario puede tener múltiples proyectos. Eso significa que no necesitas crear un usuario nuevo por cada proyecto que quieras postular a través de FastHome. Puedes agregar la cantidad de proyectos que estimes necesario en tu usuario. En caso de ser distribuidora, te recomiendo contactar directamente con FastHome. Podemos ver que cada película cuenta con un mix de fotografías, el icono de editar, que veremos ahora, estadísticas y solicitudes de proyección, que veremos más adelante. Abajo tenemos enviar, que nos llevará al listado de festivales. Crear enlace protegido, recordar que solo los que tienen pase anual pueden tener un enlace protegido. En mi caso, para este proyecto lo utilicé, pero ya pasó el año, por lo que no tengo activado crear enlace protegido. También está el botón on y off, que sirve para evitar que al momento de postular aparezca la película. Por ejemplo, si ya terminó la distribución de un proyecto, puedo poner off y no aparecerá en las alternativas al momento de enviar, pudiendo enfocarme en los proyectos que tengo en distribución, los que están en on. Es importante destacar dos cosas. Aquí pueden borrar su proyecto si no desean verlo más en su listado. El equipo de FastHome recuerda los proyectos borrados por un periodo aproximado de 1 a 2 meses, por si el usuario ha cometido un error y lo borró por accidente. Es muy importante destacar que FastHome no borra ningún proyecto de su plataforma. En caso de que al entrar en tus películas no encuentras tu proyecto en el listado, te recomendamos revisar el correo con el que ingresaste a tu usuario. Suele suceder que algunas personas tengan más de una cuenta en FastHome y confundan el lugar donde se encuentran sus proyectos. Por esa razón, te recomiendo que si no encuentras tu proyecto en el listado, revises con qué correo electrónico entraste a FastHome. Les recuerdo la importancia de elegir un mail activo para crear su cuenta. Podemos volver a editar. Aquí se desplegará un menú amplio con todas las opciones que el proyecto audiovisual necesita para su distribución. En mi caso es un cortometraje llamado Alma, que lleva casi 2 años en distribución. En el panel superior tenemos el icono de una casa, que sirve para volver al panel de control. Mis películas, editar película, que es donde estamos, copias de proyección, lo comentaremos más adelante, estadísticas, las postulaciones por mes, países, envíos y muchos puntos interesantes de la distribución, y sala de proyecciones. En el menú de edición, desplegado en uno de sus costados, primero se puede activar o desactivar la película. Seguido viene video. En video podemos subir o reemplazar y se desplegarán 3 opciones para subir los proyectos audiovisuales. YouTube con un enlace, FastHome subiendo la película a la plataforma y Vimeo con un enlace y contraseña. En caso de que quieras subir versiones con subtítulos planchados, por ejemplo, puedes hacerlo desde aquí en subir película o versión. Presionen subir, se desplegará un espacio donde pueden anotar el nombre de la versión y subir el nuevo archivo de video. Pueden subir las versiones que estimen convenientes, pero es importante que sean conscientes de todas las versiones que tengan de su proyecto audiovisual. Mi recomendación es subir una versión limpia del proyecto a la plataforma. Aunque se realice una compresión del archivo de video subido, mantiene una excelente calidad de imagen.
Subido el video, puedes agregar los subtítulos en SRT en la parte de idiomas y marcar los idiomas para que de manera automática los festivales lo puedan elegir. Así se evitan confusiones al momento de postular. Vamos a hacer una revisión rápida. Volvemos a la casa y al listado de festivales. Buscamos uno que esté por cerrar. Entramos, vamos a envíos y veremos que al momento de postular se mostrarán alternativas. Eliges la que esté activa y envías la película. En caso que no sepas qué video enviaste al festival, puedes revisarlo directamente en estado de inscripciones. Vas a menú, mis películas, estado de inscripciones. Si el festival ha visto la postulación, no te recomiendo cambiar el video. Pero si aún no lo ha visto, puedes hacerlo. De todas maneras, te recomiendo visualizar todo el curso para explicarte en detalle todos los pasos, incluido estado de inscripciones. En resumen, son libres de generar las versiones que quieran, pero tener un enlace limpio en FESCOM con subtítulos correspondientes subidos en SRT es la mejor opción para distribuir sus proyectos audiovisuales. En el próximo capítulo continuaremos con crear y editar un proyecto audiovisual.